Señor Jesús, te damos gracias en tu nombre poderoso. A ti gloria, honra, alabanza y poder por todos los siglos. Permite, Señor, que mediante estudiamos la palabra, tú puedas, oh Dios, iluminar nuestro intelecto para entender los principios bíblicos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces con la clase de geografía bíblica y vamos a hacer un pequeño resumen. Y hablábamos de que la geografía bíblica es importante porque entendemos tanto el trato de Dios con el pueblo de Israel como los periodos también de tiempos en que Dios trató con las generaciones, específicamente empezando desde Adán hasta el diluvio y luego con la generación posterior, que son los hijos de Noé, y luego aparece en escena eh, un intervalo de tiempo en el cual hay una civilización humana, por así decirlo, que nosotros mencionamos que es el origen de la antigua Mesopotamia y aparecen unos pueblos antiguos eh, en escena y podemos comprender que la tierra es dividida con el nacimiento de Eber. Estamos viendo el capítulo 10 de Génesis, el capítulo 11 y ahorita vamos a ir en orden, clasificando los puntos. Luego también pasamos por el protagonista de las promesas de Dios, que es Abraham, pero no andamos mucho en él. Vamos a hacer un poco de estudios más profundos de la vida de Abraham desde su origen en cuanto a la generación de Zen. Pero vamos a hacer un examen oral aquí ahorita de cuánto recordamos de la clase anterior. Algo más que pudiéramos añadir a lo que es geografía bíblica es que entendemos también la geopolítica de Israel, entendemos precisamente la formación de imperios, el porqué de las guerras en el Antiguo Testamento, en por qué aparece el Señor como un Dios guerrero. Hay gente que se pregunta por qué Dios permitía la muerte de niños. ¿Era Dios un infanticida en la antigüedad? Es otro Dios, el de la antigüedad, al Dios del Nuevo Testamento, porque su carácter, su manifestación es distinta. Al hacer este estudio y recorremos toda la parte del Medio Oriente, así también como la parte occidental y luego todo el Mediterráneo, vamos a ir entendiendo algunos los propósitos o algunas cosas que en otro tiempo no entendíamos. Vamos a leer un pasaje de la Escritura para irnos ilustrando. Leamos Colosenses capítulo 1, versículos 6 al 9. Carolina Blandón, usted tiene Biblia en la mano. Ya tengo al hermano Carlos que puso su cámara. Los que puedan, la van a poner, por favor, que lo voy a poder a leer para que así vamos interactuando y hacer la clase más didáctica. Vamos a abrir el entendimiento en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces vamos Hermano, con... Dios le bendiga. Ya estoy en mi trabajo ahorita y no puedo prender la Ok, cámara. ok, lo entiendo, amén, amén. Pero sí puede escuchar y participar, ¿o no? Sí, señor. Ok, está bien. Hermano Carlos, leamos entonces Colosenses 1:6 al 9. Amén. Gloria a Dios. 1:6 a 9 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Lo que Pablo está testificando acá es que Epafras era un consiervo de Pablo que estaba instruyendo y guiando a los hermanos de Colosas. Por lo tanto, es este líder que le manda el informe a Pablo de cómo está la iglesia ahí en Colosas. Y Pablo pues se ve en la motivación de escribirles y motivarlos, pero sobre todo les insiste en que ellos tengan conocimiento. Verso 9, repítalo para que miremos el énfasis. El Uno. 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿por qué estamos entonces estudiando todo esto? ¿No deberíamos enfatizar nosotros en estudiar la salvación de nuestra alma? Claro que sí, pero cuando desconocemos estos aspectos que son relevantes en el crecimiento espiritual del creyente, en la firmeza de la misma fe que poseemos y profesamos, como dice Pablo, necesitamos conocer estas cosas, ya que la palabra insiste con Oseas diciendo que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces el conocimiento da luz, el conocimiento guía, el conocimiento fortalece, el conocimiento orienta y el conocimiento trae fe y al mismo tiempo fundamenta. Por eso Pablo era un hombre asiduo en instruir a la iglesia. La bendición que Dios mandó a la iglesia primitiva fue el apóstol San Pablo, porque los creyentes o la comunidad cristiana en general va creciendo o debe ir creciendo. Pablo dice que tenemos que ir creciendo hasta llegar todos juntos a la unidad de la fe. ¿Recuerdan ese pasaje? Vamos a ir creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, porque no todos estamos en la unidad de fe. A veces hay muchos que tienen un concepto, otros tienen otro concepto, valga la redundancia aquí, de cierto punto o tema en la Biblia. La Biblia enseña que cada uno, Dios le da la revelación o la iluminación de acuerdo a su capacidad. Obviamente la capacidad o la plasticidad que tiene el cerebro de una persona que estudia constantemente no va a ser igual que el que no estudia casi. Hay un pasaje en la escritura que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase? ¿Qué es lo que nos está queriendo el Señor enseñar con estas expresiones a nosotros hoy que somos estudiantes de la Biblia? Hermano Cristian, ¿qué piensa usted? Ajá, Bueno, ¿qué pienso de esa frase. Dice, que todo él lo que tomará de tiene, lo sí, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. bueno? La Ujú. frase mismo lo dice, ¿no? Que Ajá, cuando venga el Señor, pues vendrá a tomar lo de él, lo de él, pues, lo del Padre, ajá, ¿no? amén. A, dando a entender que todo lo que el Padre le ha dado, pues de él, incluyendo a nosotros mismos, su Ajá, iglesia, ¿no? amén. ¿Ya? Porque dice San Juan también creo que dice sobre de eh, que a los que me has dado, los he guardado en tu nombre. Solo Ujú. se perdió el hijo de perdición. Así es. Bien. Gracias, hermano Cristian, por el aporte. Vamos a ir como por las sombras, vamos a profundizar un poquito más. Sus aportes son valiosos en esta clase, en estas clases, porque de alguna manera van haciendo la clase más interactiva y ustedes mismos van
descubriendo la manera como van observando algunos textos oscuros de la palabra del Señor. Recordemos que en la hermenéutica, o la hermenéutica es la metodología o una disciplina que se utiliza en el estudio de la palabra del Señor como un método de interpretación del texto sagrado. Este uso o este ejercicio no solamente se aplicaba en sus orígenes para la Biblia, sino que se aplicaba también para el tema jurídico, para el tema de análisis o filosofía, etcétera. Nosotros como cristianos o comunidad cristiana la utilizamos para interpretar la palabra del Señor. Por eso decimos hermenéutica bíblica, pero también hay hermenéutica jurídica y así sucesivamente. La exégesis. La exégesis es el estudio categórico de un texto. Con una similitud de palabra pudiéramos decir que la exégesis examina o investiga el texto para que la hermenéutica dé a luz lo que investigó el exégeta en el texto. O sea que el exégesis es la investigación clara y correcta de un texto. Y la eisegesis, eso lo vamos a ver nosotros, es la especulación de un texto. Eso es eisegesis. O sea, lo que yo pienso del texto sin haber estudiado a profundidad el texto en su contexto. Por lo tanto, hermano, disculpe que le interrumpe. Sí, amén. Sobre lo que usted está hablando, eso es verdad, porque ahorita los trinitarios usan mucho el texto de Primera de Juan 5:7. Ajá. Y a veces usan ese versículo sin ellos de pronto no tener el Profundizar. conocimiento de que eso no están en los manuscritos Ajá. del códice, ¿no? Exacto. Sí, Ajá. no aparece. Entonces ellos utilizan eso y se aferran mucho a ese versículo. Así es. Así es. Por eso hay una diferencia, hermano Cristian, Samuel y hermano Carlos, Carolina, que en cuanto pueda se me van poniendo, bueno, ya el hermano sé que está sin cámara, pero está interactuando. Quiero que me den una señal, porque ya al final solamente los que estén trabajando, como el hermano Cristian, les voy a permitir que estén en la clase con la cámara apagada. En este caso también el hermano Samuel, que está trabajando en algún momento y me dejan saber. ¿Por qué? Yo quiero que cuando ustedes sean egresados del Instituto de Defensores del Nombre, yo estar persuadido de que pasaron por aquí. Porque os digo con mucha humildad y respeto, hay muchas personas que están graduadas de hace muchos años, que usted los escucha hablar y usted dice, no estudió teología. ¿Entiende? Por la carencia del conocimiento o la didáctica en la comunicación de los conocimientos adquiridos en dicho instituto. Por eso el todo no es terminar un instituto. La visión debería ser lo que aprendí del instituto, al menos el 50%, tener o recordar algo y en un 30% al menos poder manejar ese algo que he aprendido, ¿no? Puede ser lo poquito que usted sepa, pero si lo maneja bien, lo expresa bien, lo comunica bien, la gente va a tenerle de alguna manera un respeto o lo van a querer escuchar. Amén, así es. ¿Cierto? Lo van a querer escuchar porque la gente quiere oír al que sabe. ¿Es o no es? Sí, Amén, así es. la gente dice, yo quiero aprender, ¿no? Que hable el hermano Samuel, porque él estaba tocando un punto que he tenido curiosidad de saberlo y lo estaba como hablando tan bonito que me llamó la atención. Entonces, en ese momento se genera una sinergia. ¿Qué es la sinergia? Que el hermano Samuel que estaba explicando se motiva a explicarle con más vehemencia debido a que lo que él estaba hablando está llegando al corazón del oyente. ¿Sí nota? Y el mismo oyente también se conecta
con el orador, porque sabe lo que está hablando y tiene seguridad de lo que habla. Esto lo aprendemos aquí, pero como una esponja, ¿no? Como una esponjita que está ahí como que, uy, así eran los discípulos, unas esponjas. Pero Señor, tú dijiste una parábola y ahí no entendió nadie nada. ¿Sí recuerdan cuando los discípulos y el que se atrevía primero era Pedro a preguntar? El preguntón a veces es el más inteligente, ¿sabían? No es el que menos entiende, a veces es el más inteligente. Entonces dice, ay, pero si pregunta es como que no está atento. No, el que pregunta es el que más sabe. A veces. Bueno, ahí les di como ese impulso, porque vamos a ir hablando de esta temática que es bien interesante, que va encontrándose alrededor de toda la palabra del Señor. Bien. Estábamos hablando de, hermano Carlos, nos quedamos hablando de. Carlos, prende su micrófono y vamos a escucharlo. Aquí en la clase lo último que estaba hablando era que Sí. el Señor había, ¿sí? Sí, ajá. El Señor había dicho que de lo que le fue dado a él, de eso lo No, todo lo iba. que tiene el Padre es mío, por Ujú, eso os dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Que ¿A qué se ujú. refirió Jesús con esas palabras? ¿Le ha puesto cuidado? Ah, bueno, Ajá, la, en la parte de la Biblia que dice, digamos, haciendo como un paréntesis, ajá, que no se preocupara por lo que había de decir. ajá, Eso fue cuando creo que los discípulos eh, cayeron presos o algo así. ajá, bien. Entonces hablaron de ese tema. Pero en sí, creo Ujú, que el punto específico o el objetivo de esa parte de la escritura era que sí, el Señor iba a llenar de conocimiento a sus hijos, a la iglesia del Señor, amén. por medio del Espíritu. Ujú. Bueno, por ahí va en la ruta, va en la ruta. Para uno comprender las palabras o esas palabras que Jesús dijo allí, uno tiene que conocer el texto. Esto lo estoy enseñando en hermenéutica, a un grupo que tenemos en hermenéutica. Uno debe conocer el texto y el texto lo que nos invita, número uno, es a leerlo completo. Lo número dos, a leer el texto en contexto general. Es decir, ¿de qué venía hablando Jesús cuando tocó este tema? ¿Cierto? Eso es lo que nos invita el texto a preguntar. ¿De qué Jesús venía hablando cuando dijo estas palabras? Recuerden que las palabras o las oraciones hacen parte de un texto o de un párrafo. El hermano Cristian, cuando yo empecé a hablar, dijo, hermano, eso es así porque los trinitarios o algunas personas que de otro credo dicen que 1 Juan 5:7, ahí está expresando la Trinidad, ¿no es así? Así es. Entonces, ahí uno le diría al trinitario, usted está sacando ese texto de contexto, porque aquí hay que preguntarle, es a Juan el escritor, si él realmente puso esas palabras allí, ¿cierto? Eso es lo que dice la exégesis que uno tiene que hacer, porque de otro modo sería especulación. Y la especulación en hermenéutica se llama eisegesis, la interpretación que alguien hace de un texto de acuerdo a sus emociones o pensamientos. ¿Cierto que sí? Eso es. Ahora, nuestro hermano Carlos dice que el Señor venía hablando de que no se preocuparan de lo que tenían que hablar. Bueno, aquí comienza con un escenario de que los apóstoles van a tener la ausencia de su maestro. Y cuando hablamos de maestro nos referimos a una academia o una escuela, ¿cierto? Entonces los discípulos, que era la palabra estudiante para esa época era llamada discípulo. Y discípulo, en palabras así sencillas, es alguien que aprende a los pies de. Por ejemplo, se dice que Platón era discípulo de Sócrates. Entonces, aprendió a los pies de. Y el mismo Pablo dice que aprendió a los pies de, ¿recuerdan? A los pies de Gamaliel. Entonces, era una forma de ser estudiante de cierto, porque en esas épocas
los profesores o los maestros eran seleccionados para una persona cuando la gente tenía dinero. Si ustedes hacemos un repaso histórico, miramos que Alejandro el Grande, su padre, que se llama Filipo de Macedonia, Filipo II de Macedonia, esto es para los griegos, está buscando un profesor, un hombre sabio, para que le enseñe o lo instruya a Alejandro, su hijo. Para la época de los romanos también, Julia, la hija de Julio César, uno de los célebres emperadores de Roma, conquistador de las Galias, tiene una hija que se llama Julia y fue instruida por un sabio también. Entonces, en esas épocas la cultura era que la gente que tenía el modo, como decimos, o su finanza, podía contratar un profesor, pero no cualquier profesor, una persona que manejara temáticas generales, lo que hoy llamamos cultura general. Entonces, un tipo que está versado de mucho conocimiento. Entonces, ahí es donde la gente decía, no, es que yo soy discípulo de, y sacaban el pecho. Entonces, Pablo como que tenía esa insignia. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Es como decir, yo estudié fue en la Universidad de Harvard y ahí con los grandes tutores. Pero los discípulos estudian con un maestro que nadie tiene como una confianza, digamos, académica en él como tal, como los del Sanedrín, como los fariseos, los saduceos. Jesús no tenía como esa fama, Jesús la adquirió en la práctica, pero alguno pudiera decir que Jesús era un empírico, porque no hacía parte de ninguna escuela. No obstante, es el maestro de Era maestros. único. Era Bueno, único. amén, amén, amén. No, así es, hermano Cristian. No obstante, es el maestro de maestros porque le trajo inquietud al grande de Nicodemo. Porque Nicodemo, cuando leemos el capítulo 3 de San Juan, dice que era un principal entre los judíos, un maestro reconocido y respetado. Pero ese tuvo curiosidad. ¿Y sabe cuál fue la curiosidad de Nicodemo? Aquí, hagamos un hincapié porque estamos haciendo un poquito de observación en la geografía bíblica, porque la geografía bíblica nos va a ayudar mucho a hacer exégesis, o sea, investigación del texto. Nos va a ubicar en el contexto histórico, en el texto, nos va a ubicar en la literatura, en la tradición, en el lenguaje y los géneros del texto. Género épico, género poético, el género lírico, el género narrativo, que tiene que ver con el histórico. Los libros históricos tienen un género narrativo y siempre comienzan con un oráculo. Y los oráculos eran formas como distintivas de narrar algo o decir algo. Hermano, y sin embargo le dijeron a Jesús, le dijeron, ¿y de dónde Ajá. saca tanta Si no, sabiduría, tanta palabrería sin tener estudio? En pocas palabras, bueno, ¿dónde estudió? sí, exactamente. Amén. Entonces, referente a todos estos vocablos que estamos utilizando, Carolina Blandón, ¿usted me está escuchando? Voy a ponerlos a participar a todos y estas participaciones cuentan en sus exámenes. Carolina Blandón. Amén. Solo que voy a cambiarme a la computadora porque ya se me apaga el teléfono. Bueno, bueno. De hoy en adelante me voy a volver muy estricto en la clase. Así que prepárense. Gloria al Señor. El año pasado fui muy suave, pero este año no. Amén. Muy bien. Vamos a ejercitar el cerebro con respecto a lo que estamos hablando, y esto creo que nos motiva, porque cuando hablamos de Jesús, nos motivamos. Y hablar de lo pedagógico es hablar de Jesús como maestro, y por supuesto, también nosotros, pues tomamos la pedagogía de Cristo.
y nos volvemos excelentes maestros. ¿Cuál era la pedagogía de Cristo? Era que Jesús casi nunca atacaba a nadie por sus creencias. ¿Han observado eso? Casi nunca atacó a nadie por sus creencias. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, haced todo lo que os digan los escribas y fariseos? ¿Recuerdan? Haced todo lo que os digan los escribas y fariseos. Simplemente anoten esto, no sean como ellos. Aquí derrumbamos el mito del que dice, ¿cómo es que dicen? Yo solamente escucho al predicador que vive la palabra. Ese sería un dogmatismo. Porque entonces si a usted y a mí nos habla la mula, no obedeceríamos. ¿Sí ve cómo se entra en dogmatismo? Por uno agarrar solamente un solo texto. Entendemos que el predicador, el que enseña, debe dar ejemplo con su vida, pero ninguna persona lleva al pie de la letra toda la Biblia, excepto Jesucristo. Excepto Jesucristo. Pero la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. El único. Es más, ¿sabían por qué el Señor permitió que Abraham y todos los grandes patriarcas pecaran? Para que Cristo fuera el único ente en la historia que fue tentado en todo, pero sin pecado. De otro modo, sería semejante a Adán. Ahí están los aspectos. Bien. La pregunta es, Nicodemo lo inquieta al venir, y hay muchos aspectos que observamos aquí en el pasaje. ¿Por qué viene Nicodemo? ¿Por qué no otro miembro del Sanedrín? ¿Qué pasaría? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Por qué no otro miembro del Sanedrín? Aquí estamos en geografía bíblica. ¿Por qué? Porque tocamos tradiciones, tocamos cultura, tocamos la parte educativa. Aquí estamos en la parte educativa, porque todas las organizaciones políticas o todas las naciones deben tener una administración política. Y la administración política lo que debe buscar o visionar es el bien común. ¿A qué nos referimos, hermano Samuel? Que el hermano Samuel trabaja con esto, ONG, creo, algo así. ¿A qué nos referimos buscar el bien común, hermano Samuel Orellana? Ser equitativos en todos los aspectos, ¿verdad? Y buscar pues el desarrollo personal. Aquí, bueno, le conocemos el desarrollo de la resiliencia personal, ¿verdad? Para buscar el bien común. Si yo desarrollo mis cualidades, todos tenemos la resiliencia, pero la descubrimos hasta que ya hemos entrado a una etapa de emergencia o desastre, tal y como nosotros lo manejamos. Por ejemplo, voy a poner el caso ahorita estamos en alerta verde en nuestro país por el paso de una onda tropical. Entonces, ¿cuál es el bien común? Aquí existen las comisiones comunales de protección civil que se organizan y hay una jerarquía, está un coordinador general, subcoordinador y van así de acuerdo a la brigada. Entonces, todos ellos tienen que ver de acuerdo a su rol y velar porque todas las personas o salvaguardar la vida de todas las personas que estén en riesgo. Muy bien. Eso es excelente, excelente, así es. El hermano está versado en la temática porque creo que es lo que él se mueve. Ahora, esto se aplica en un territorio que se llama como El Salvador, ¿cierto? Entonces, sí. Si alguien pregunta, el hermano está hablando del bien común, ¿dónde se aplica eso para la protección de lo que va a venir? Eso es El Salvador. Eso ya es un punto geográfico. ¿No ven? Ese es un punto geográfico que hace parte del mapa mundi. Digamos, esto lo estoy poniendo para ejemplificar lo que vamos a ver con la palabra ahora. Entonces,
en medio de este sector, yo estoy en Centroamérica, el hermano también está en Centroamérica, el hermano Cristian está en Suramérica, el hermano Carlos está en Norteamérica, estamos en diferentes puntos geográficos, pero estamos en un contexto educativo. ¿Lo pudieron captar? You got it, dicen en inglés, you got it. Estamos en un contexto educativo, pero cada uno en su punto geográfico. Pero, en este sentido, buscar el bien común sería la visión equitativa de la política, pero no existe. No existe. Al menos algunos tratan de desarrollar ese tipo de políticas, hermano Samuel. Y pudiéramos decir, sin hacer política, que su presidente al menos está fomentando aquello. Y bueno, yo estuve en El Salvador, no pude llamar al hermano Samuel porque andaba, mejor dicho, pero estuve en la biblioteca, muy linda, y yo dije, no, fantástico lo que ha hecho el presidente. Hay que aplaudirlo en ese aspecto, porque está permitiendo el desarrollo educativo de las personas, al menos los que están en la parte de la capital. Bien, aquí en el sentido es que cuando también existen desarrollos sociales, desarrollo social, también las administraciones jurídicas o políticas deben permitir el desarrollo social que tiene que ver con muchos aspectos. Y aquí voy para donde Carolina Blandón. Y también voy a preguntarle a Carlos. Son 2 puntos que ya participó el hermano Samuel. Luego vamos con el hermano Carolina y luego con Carlos. Estoy hablando de que también se debe permitir el desarrollo social. Voy a llegar ahorita a donde Nicodemo, por eso estoy haciendo todo este giro de estudio geográfico. Decía que también se debe permitir el desarrollo social en la visión política. ¿Qué significaría desarrollo social, Carolina Blandón? Su punto de vista y en sus palabras, en breves minutos. Ajá. Prenda su micrófono y puede expresarse. Si quiere darle el pase al otro compañero conectado. Bueno, está bien. Carlos. Y aquí viene que los voy a poner en rojo si no me responden estas preguntas ustedes. Aquí ya les voy a empezar a poner la faja, como dicen. Como el árbitro roja. Sí, sí. Un punto de vista referente a qué puede ser un desarrollo social. Ajá. Bueno, digamos, en mis propias palabras, como lo había mencionado usted. Sí, señor. Posiblemente por algunas problemáticas en algunas partes o ciudades o país de cultura o de otros pensamientos. Sí. Digamos que un líder o alguien impulsa, digamos, una forma donde las personas puedan unirse y puedan llegar a ese punto de empezar a ver ese desarrollo y que las personas empiecen a cambiar su mentalidad y empiecen a apuntar, digamos, de una manera más, valga la redundancia, de desarrollar sus capacidades y ir más unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién es que decía? ¿Cómo es que alguien decía? No sé si era aquí o dónde es que decían. Cuando el profesor nos asusta, todos sacamos nuestras capacidades, que las tenemos ahí escondidas. Amén. Muy bien, hermano Carlos. Así es. ¿Usted sabía que usted mismo que está estudiando, usted está permitiendo un desarrollo personal para luego hacer que el entorno donde usted esté, es decir, la comunidad cristiana donde asiste, por su desarrollo también ellos se van a desarrollar? Un ejemplo,
Cuando usted predique el sermón, ya no va a ser el mismo sermón de cuando no estaba estudiando. Y de alguna manera, la gente va a captar mejor la palabra y ellos van a crecer espiritualmente, serán mejores personas, tanto en la iglesia como fuera de ella. Ahí ya usted permitió un desarrollo social, por así decirlo. Bueno, el hermano Samuel tiene la mano levantada, pero vamos a esperar que la hermana Carolina también nos dé su punto y luego escuchamos al hermano Samuel. Porque vamos a meternos a la casa de Nicodemo, o más bien a la escuela, acá al Sanedrín. Aquí les estoy enseñando, sin que ustedes lo sepan, cómo se interpreta la Biblia en medio de esta clase de geografía bíblica. Hermana Carolina, adelante. En sus palabras, como lo hizo el hermano Carlos, ¿qué sería un desarrollo social? Y si puede dar ejemplos, bien, y si no, también nomás lo que pueda definir. Amén. Ajá. Un desarrollo social es como, digamos, cuando se enfoca en las, digamos, en los lugares marginados, es para ayudarle. Un ejemplo es como lo que usted está haciendo aquí en Honduras, que es impartiendo conocimiento de superación personal. Ok, excelente. Como dar las herramientas para no Ajá. quedarnos en el mismo lugar, sino que avanzar, sea espiritualmente y económicamente. Bueno, excelente. Sí, señor, así es. Así es. Así es. Muy bien. Ok. Voy a escuchar al hermano Samuel y ahora sí vamos parando de Nicodemo. Hermano Samuel, puede dar también lo que iba a decir. Sí, quizás usted ya lo había dicho, hermano. Ajá. El Salvador es un ejemplo de un desarrollo social. ¿Por qué razón? Pues nosotros antes era un poco más complicado todo lo que es el trabajo, la educación, salud, etcétera. Entonces, al venir el presidente, pues implementar una estrategia que ayudó primeramente a mejorar o a canalizar la seguridad, el desarrollo social se da. Ahora tenemos acceso mejor a salud, tenemos mejor acceso a los medios de vida, la agricultura, la ganadería, etcétera. Entonces, y todo esto está colaborando para que todos nos encontremos en un sentido de nuestra mejora tanto económica y nuestra mejora de salud, se puede decir. Entonces, eso considero yo que es un desarrollo social. Amén, amén. Me está gustando cómo están hablando. Amén. Qué bonito. Así es. Yo aprendo también de ustedes, hermanos. Así es. Ahorita yo creo que ustedes van a ir entendiendo hacia dónde vamos. Apenas estamos haciendo la exégesis, la observación. No hemos hecho ni siquiera la interpretación ni la aplicación. Aquí estamos viendo cómo todas las herramientas que existen o los elementos que existen dentro de un escenario que tiene fortalezas, debilidades, problemáticas y a veces escasas soluciones. Y uno tiene que buscar los por qué. Aquí viene el punto de por qué odiaban a Jesucristo. Esto que de alguna manera o como lo veía la gente o ellos se creían que eran los que permitían el desarrollo social en todo el sentido de la palabra. Sin explicar tanto, uno dice, la comunidad de los fariseos y escribas eran los que permitían el desarrollo social de las personas en esa época o antes de Jesucristo. Aquí viene. Y de alguna manera eso es lo que sabía, lo que se percibía o la conceptología que había. Primero, porque ellos tenían la parte de la literatura, eran los escribas. Segundo, tenían la posesión de los pergaminos. Eran los que tenían, digámoslo así, la biblioteca, el acceso a biblioteca, libros. Pero como nadie podía tener todos los libros, tenían que ir a dónde? A las sinagogas para que los instruyeran o hacerse discípulos de algún maestro.
Y Jesús dijo, a ellos les encanta que les digan maestro. ¿Sí acuerdan eso? Pero Jesús no tenía sinagoga, ese es el problema. Jesús es un educador ordinario, por así decirlo. Permítame usar el término para poder entender. Desde el contexto académico de la época, Jesús entonces era un maestro ordinario, un empírico, porque no tiene el certificado. No ha sido egresado en ninguna de las escuelas de escribas y fariseos, pero la gente lo está escuchando. Ahora sí van a entender por qué es que Nicodemo viene donde Jesús. Nosotros hemos empezado a estudiar, pero a veces no hacemos observación en estos contextos porque carecemos del conocimiento de la geografía bíblica. Nos dimos cuenta qué importante es estudiar geografía bíblica, no es solamente estudiar el mapa o los puntos geográficos, sino todo lo que encierra esa palabra. Cultura. Hermano, Amén. disculpe, Amén. disculpe, hermano. Yo creo que por esa parte también el Señor Jesús fue rechazado por su propio pueblo, porque como usted dice, era un enseñador, un maestro ordinario, porque ellos esperaban realmente a su Mesías que le viniera pues de una manera muy diferente, ¿ya? Y lo que estaban viendo en Jesús no era lo que ellos esperaban. Sí, señor, sí, señor. Y por eso que ellos no le prestaban mucha atención. Y hasta hoy en día, usted habla con un judío Ajá. y no lo aceptan, solamente dicen que fue un hombre y ya. Sí, señor. Vamos observando, amén. Gracias, hermano Cristian. Ahora, como dicen por ahí, decimos todos, por la maleta se conoce el pasajero, dice uno. Y Jesús no tiene ninguno de los tintes ni la textura que se pudiera ver en el cuadro de la presentación de un educador. ¿Estamos o no? Es un hombre a los ojos de una persona que no está a esa dimensión profética, es un hombre común y corriente, un aparecido. Pero ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo que Amén. para saberlo se tenía que tener fe. Y la fe entra en una competencia o en una lucha con la razón. La fe es una cosa ordinaria. Si quieren escribir esa frase, la fe es algo ordinario. Porque si usted le dice al médico, usted se muere mañana, y usted le dice, yo no me muero, eso es una locura para el médico que ha estudiado 20 años. ¿Se dan cuenta? Porque Lo usted saca está, del jonrón. bueno, usted está hablando de otra perspectiva o dimensión. Es de la dimensión de fe en base a lo que usted ha conocido, que para el mundo es locura, porque no tiene nada que ver con ciencia, ni con filosofía, sino que es algo extraordinario. Se llama fe. Entonces, Jesús, la gente lo está siguiendo porque su enseñanza lo que está trayendo es paz al corazón de la gente, esperanza, lo que no proyectaba la predicación de escribas y fariseos. Aunque no vamos a negar que si eran bien académicos, si tenían buen conocimiento, daba gusto escuchar un fariseo, un intérprete de la ley, eran oradores, pero Jesús tenía una esencia exquisita. Y esto se atraía a la gente. Lo que hoy nosotros le llamamos unción del Espíritu Santo. Jesús fue ungido, pero es que Él es el Espíritu en esencia. Fue ungido como un sacerdote, pero en esencia Él es el Espíritu. Sino que ahí es como el cumplimiento de un rol. Así debemos explicarlo. Es el cumplimiento de un rol. Por eso fue bautizado. Porque todo aquel que iba a ejercer una profesión desde esa magnitud debería pasar por el rito de bautismo que se practicaba en otras culturas también. Voy a hacer paréntesis porque vi una mano levantada por ahí, no sé quién iba a hablar.
¿Quién iba a expresar algo? Yo, Hermano Samuel. Amén. yo, hermano. Ajá. Bueno, Dios tenga misericordia de nosotros, pero aún hasta la fecha, hermano, Ajá. eso pasa, pues hay algunos hermanos o algunos ancianos, se puede llamar en las iglesias, que son muy usados por el Señor, muy Amén. usados en el tema de expresar, de guiarse por la palabra y de explicarla. Ujú, Sí, hay algunos pastores, igual que han salido de bueno, aquí se llama la EBT, la ujú, Escuela Bíblica Teológica. ujú. Entonces, que ya miran como de menos, este está loco o está desactualizado. Oh, Creo que por ahí iba también lo de Nicodemo. Nicodemo era como en la jerarquía. sí, Yo sí, soy sí, sí. el más, Sí, señor, el sí, señor. mandamás. Bueno, sí, Entonces yo señor. voy a ir a ver. Amén. Buena esa ilustración porque nos invita a ir a revisar el texto. Yo lo manejo, pero vamos a revisarlo porque, mire, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Yo, aunque un pasaje lo he leído varias veces, cuando empezamos a compartir en el instituto, yo vuelvo a leer el pasaje cuando alguien lo dice por ahí y le saca otra perlita. Yo digo, "Oye, ¿cómo que hay algo más?" Y lo vuelvo a leer. Era un alto dignatario, o sea que la palabra que el hermano utiliza, así es, muy, el hombre de respeto, un decano, educativamente hablando. Ahora, cuando usted observa detalladamente las palabras de Nicodemos en la conversación de Jesús, va a mirar por qué Nicodemo está allí. Pero la sorpresa de Nicodemo es que el Señor trató con él. Eso es lo más bonito. Leamos San Juan 3. Hermano Samuel tiene Biblia ya y puede leer. No, hermano, no tengo Biblia. Estoy en el Carolina auto. ya puede leer o no. Amén. San Juan 3, vamos a leerlo y vamos a leerlo, mire, con lupa, suavecito, detallando cada palabra porque ya ustedes están bien académicos, los veo hablando muy académico. Entonces, van a ir leyendo con palabritas porque ya al académico no se le puede hablar tan rápido porque él dice, espérate, esa frase que dijiste es ahí, ¿has notado eso? Que a todos le ponen cuidado hasta una. Y mira, es que hasta mismo, en la misma Biblia dice, no se pasará ni una tilde ni una jota de la ley. O sea que así eran los fariseos, los escribas y un grupo que se levantó que se llamaban los masoretas, los que le pusieron la puntuación al idioma hebreo para que tuviera sonido, eran más estrictos porque ahí entonces el Señor dice, no puede pasarse ni una tilde ni una jota o no pasará hasta que todo se haya cumplido. Es porque los fariseos y escribas eran tan cuidadosos de que no se cometiera ningún error, pero en otros aspectos, pues obviamente fallaban. Entonces el Señor dijo, la ley se va a cumplir, se va a cumplir. Y así como ellos lo creen, no va a pasar ni una tilde ni una jota hasta que esto se cumpla. Porque eran así como dogmáticos en ese aspecto literario. Vamos a leer entonces ahí en el capítulo 3 de San Juan. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Ahí, Nicodemo. vamos a ver algo. Hablamos ahorita que cuando estudiamos el texto, nosotros analizamos lo que es el contexto y el género del texto. Y este género del texto es un género narrativo. Por lo tanto, cabe que es un libro histórico, aunque es un evangelio, es un libro histórico. Porque los libros históricos comienzan con la narrativa hubo o había, o aconteció que. Esos son los oráculos, si quieres lo escribe. Esos son los oráculos para detectar o distinguir el género literario de un texto. Aconteció que había, y siempre presentan, tienen como ese género, ¿no? Esa característica narrativa. Sucedió o después de, miren las palabritas, después de, y así sucesivamente.
En Nicodemo utilizan el verbo haber en pasado. Había, género narrativo, alguien que cuenta de. ¿Anotan? Ahí está. Vamos a seguir leyendo. Había un hombre. De los fariseos que se llamaba Nicodemo, Sí. un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Ahí, Rabí. paremos ahí. Si tuviéramos más versiones, leíamos otras versiones para que uno vaya observando qué adjetivos, no nombres, qué adjetivos se le van dando a la función de Nicodemo entre los judíos, porque es un académico el que está allí, ¿cierto? Pero uno a veces no se toma la molestia de mirar las otras versiones para ver qué adjetivo se le atribuye a la función de Nicodemo. Aquí dice es un principal. Aquí este principal significa que era de la aristocracia o del contexto académico más alto. O sea, un hombre respetado. ¿Qué pudiera ser un rector al lenguaje actual? Un decano, ya un anciano que ha pasado ya por varios periodos educativos y es muy reconocido por su forma de enseñar y etcétera, etcétera. Como por ejemplo, yo soy alvarista, como se dice. Yo soy alvarista, yo escucho a Álvaro Torres. No todo el tiempo, pero cuando tengo que escuchar una persona que enseña, escucho a Álvaro Torres. ¿Cuántos han escuchado al hermano Álvaro Torres? Amén. Sí, yo cuando tengo que escuchar, yo no escucho a todo el mundo. No porque haga sesión de personas, sino que yo digo, un hombre que está aterrizado en el cristianismo, el hermano Álvaro Torres. Porque él con la enseñanza, no importa quién sea, le va desmitificando la mente. Hermano, Ajá. disculpe, mire Sí, lo sí. que dice esta nueva traducción. Ajá. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío Ajá. de los fariseos. ¿Sí ven cómo cambió el vocablo? Aquí ya él enfatiza, para un lector que no tenga tanta profundidad teológica, puede entender que este líder pertenecía a un grupo religioso distinto al de Jesús. Pero si no tiene esta versión, él puede creer que la religión de Jesús, por así mencionar, en un lenguaje más global, era similar a la de Nicodemo. Y hay una gran diferencia. Ahí lo pone claramente, un líder religioso, o sea, una persona que instruye, que en este día pudiéramos decir un pastor. Era un pastor también. Y apareció otro pastor con otra doctrina, entonces se van a enfrentar. Gracias, hermano, por esa versión. ¿Cómo se llama? Esta es la nueva traducción viviente. Amén. Pudiéramos ver otra, pero bueno, la ven después ustedes. Sigamos leyendo, hermana. Ajá. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Amén. Ya, déjalo ahí. Aquí viene el enfrentamiento académico. Aquí lo estamos hablando así porque estamos en estudio. Aquí él le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esa palabra como no es tanto un comparativo. Hay que mirar ese tema, sino en calidad de. Escuchen esta expresión. Ese como no es un comparativo, que parecido, nada de eso. Nicodemo lo que le está diciendo, tú has venido en calidad de instructor. ¿Saben? Esta palabra en sentido irónico pudiera ser como, si tú eres el que ha venido a representar la academia para Israel, prueba tus conocimientos, ¿cierto? Porque yo también soy maestro y llevo muchos años en esto. Estoy como parafraseando a Nicodemo en su mente. Yo llevo muchos años en esto y tú apenas has aparecido
hay una comunidad que te sigue, pero nosotros estamos más organizados. O sea, tenemos un lugar, tenemos un museo. ¿Está entendiendo? Tenemos sitios de ciencia, de laboratorio. Nosotros tenemos acá lugares de antropología, de geología. ¿Dónde está tu academia? Eres un docente ambulante. Deberías estar más organizado. Háblanos un poquito de ti. Hay curiosidades. La otra palabra, ¿cómo es que dice? ¿Saqué? ¿Cómo dice el verbo? ¿Cómo dice el verbo? Carolina Blandón, el pasaje que estamos leyendo. El verbo dice sabemos. 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 ¿Sabía él solo o incluía más personas el sabemos? Dice sabemos. Habían varias personas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles serían esas varias personas? Porque ahí no dice el texto. Bueno, pero como dice sabemos. Incluye Pero personas. yo sé que usted lo puede decir si hace un análisis de lo que estoy hablando. ¿Por qué dice sabemos? Está tomando en cuenta también a Nicodemo. No. Bien, aquí vamos. Voy a poner un ejemplo. Gracias, hermano. Por ejemplo, Carolina Blandón, usted y yo somos los administradores del Instituto Bíblico. Y si alguien aparece con otro instituto en línea similar al nuestro, ¿quién tiene que reunirse? ¿Quién? Prenda el micrófono. Los administradores. Nosotros. ¿Y quién va a hablar entonces después? El representante. Entonces digo, sabemos, ahí alguien dice, esta gente se reunió, ¿quién? El Sanedrín, que era la escuela de la época. Entonces, los que se reunieron fueron los grandes del Sanedrín y mandaron a Nicodemo porque era, digamos, el más influyente, digamos, el que habla mejor, el que nadie le puede ganar en oratoria, porque Jesús no es un cualquiera, o sea, aunque es ordinario en su forma de logística, no cualquiera se enfrenta a él, porque tiene adeptos, tiene seguidores, es más, habla bien, se expresa bien. Nicodemo, usted es el que puede enfrentarse a él. Quiero que hagan un poquito, estoy haciendo un análisis solamente de un cuadro por vía de interpretación, no quiero decir que el texto diga así, pero los voy a escuchar a ustedes. ¿Tiene coherencia lo que estoy planteando? O usted dice, no, yo difiero porque no me llega. Hermano Carlos. Amén, amén. Ajá. Es que tiene coherencia lo que está hablando, sí, sí, claro. Ajá. Porque al él decir sabemos, quiere Ajá. decir que de las personas que están a nivel de él o estudiando con él o los que pertenecen al grupo de él, Sí. es el que él nombra. Es decir, por ejemplo, si estoy yo de pronto en mi trabajo Ajá. y llega otra persona o vamos a hacer de pronto una solicitud, entonces cuando yo uso la palabra sabemos, el que me escucha sabe que yo estoy hablando pues basado al contexto de las mismas personas a las cuales mantengo yo reunido, en este caso pues el personal de trabajo. Perfecto. Entonces, Excelente. Mire que el análisis está muy bonito. Pero cuando en la geografía bíblica, gracias hermano, porque vamos a ir avanzando, en la geografía bíblica contemplamos qué era el Sanedrín, cuántos hombres conformaban el Sanedrín, cuáles eran sus funciones, todo eso lo estudia usted y yo cuando hacemos exégesis. Y la geografía bíblica nos dice, haga esto para que usted vaya revisando lo que ocurría en Jerusalén, cuál era el comportamiento. Hablamos cómo se daba el desarrollo social en las personas en la parte educativa y religiosa. Es que a los judíos se educaba sobre todo en el monoteísmo. Era una cosa sagrada. O sea, es como en el currículo tiene que ir el monoteísmo de Abraham. Y aquí es donde vamos a citar entonces a Abraham, porque estamos aquí y voy a dejarles ahí con la
con el pastelito ahí, disfrutando la crema. Y vamos a volver al punto, vamos a ubicar, hermana Carolina, Génesis 11, 28 al 32. Génesis 11, 28 al 32 se ubica allí. Hermano Carlos, Génesis, va a leer Génesis 12, 1 al 8, cuando yo se lo diga. Pero bueno, no tenemos más Biblias por el momento. Bien, ahora, para que entiendan mejor este punto, Jesús viene siendo una competencia educativa. Se va levantando una institución y de alguna manera se nos van a llevar, ¿qué? Estudiantes. Vamos a perder, ¿qué? Estudiantes. Y cuando aparece una nueva academia que enseña mejor, la gente que se matriculaba en tu academia ya no va. Acá es gratis y enseñan mejor. ¿Te das cuenta? Y no solamente eso, no solamente enseñan mejor, si alguno se enferma en la clase, le ponen la mano y es sanado. Cosa que no pasa en el Sanedrín. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto está trayendo, dice, cuando Jesús enseñaba, trajeron muchos enfermos y los sanó al ponerse el sol. Y hasta Entonces, le daban de comer. bueno, hermano Cristian, ¿se dan cuenta? ¿Quién no quiere ir a una clase donde al terminar hay un refrigerio? Ay, Entonces, pero lo más poderoso, ¿saben qué es? Que no hay comida y aparece comida hasta de sobra. Entonces, esto se vuelve noticia. Fíjate que pasó algo tan raro hoy en la clase de Jesús y la gente lleva las noticias rápidas, yo por el pueblo, cuando las son colonias, cuando son colonias vecinas, las noticias vuelan rápido. Entonces, miren, ustedes se dan cuenta que este señor que apareció por ahí enseñándole a la gente es tan misterioso que no había comida todo el día, la gente en ayuno, y alguien apareció con 2 panes y, ¿ves? Con 2 peces y 5 panes. ¿Era así o lo estoy diciendo al revés? ¿Lo estoy diciendo al así revés? también. Cierto. Y resulta que éramos más de 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y este maestro simplemente tomó esos panes, los levantó, hizo una oración y pidió que repartieran a toda la gente y quedó pan ahí, comida para todo el mundo. Hombre, yo quiero conocerlo. Yo quiero ir entonces a esa clase. ¿Dónde las hace? Mañana va para Capernaum. Mañana va para Capernaum, así que vayamos para allá. Usted, Carlos, va a ver lo que va a pasar. Vete Marcos 2, Marcos capítulo 2. Mañana se va para Capernaum. No, no me pierdo esa clase de mañana. Y lo voy a probar ya. Hombre, alguno llevó la noticia. Va a estar en Capernaum. Hey, el que anda enseñando por ahí va a estar en Capernaum mañana. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Léalo. Marcos 2. Ni un político hacía eso, ¿no? Grandes Bueno, refrigerios. imagínense una cosa increíble. Y eran multitudes que le seguían, ¿no? Son 5,000, más de 5,000. No era Amén. cualquiera. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, estamos mirando el magnetismo de Jesús en su enseñanza. Cuando tú enseñas la palabra de Dios con conocimiento y le añades a eso unción del Espíritu Santo, eso es algo magnético. Sabiduría. Amén, así es. Amén. Atrae a la gente. Y la gente dice, ese predicador, ¿de dónde vino? ¿Cómo le dicen al predicador? Cristian. Y sabe que la gente loca, no sé cómo le dice, hey, señor Cristian, ¿será que usted me recibe un refresco, una Coca-Cola? Porque se sienten como que si le dan una Coca-Cola a ese siervo ya están bendecidos. Porque la gente es impactada con lo que sale de sus labios. Y por eso es que a Jesús le resultó buscar tesorero porque la gente traía dinero aunque él no cobraba por predicar.
porque la gente siente desde adentro dar a alguien que está ungido cuando predica. ¿Entiendes? De ahí lo quisieron elegir para rey, pues. Bueno, imagínate, mi hermano. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro. ¿Por qué será que nosotros hasta el día de hoy estamos aquí con él? Porque nos ha enseñado bien. Y no solamente nos ha enseñado bien, nos ha tratado bien. Ajá. Leamos Marcos capítulo 2, hermano Carlos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se Ajá. oyó que Ahí estaba en casa. dice, después de algunos días, quiere decir que había estado allí ya enseñando, pero había enseñado en otros lugares. Y él dijo, bueno, mañana creo que dio la noticia, voy a estar en Capernaum y se regó la noticia. Ahora usted va a ver cómo va a estar esa casa. Siga leyendo. Ajá. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ujú. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que Inmediatamente. ¿Dónde es que está Jesús? En Capernaum. Vamos tempranito. ¿La fila de dónde llegaba? ¿De dónde a dónde llegaba la fila? Hermano Samuel Orellana, dígame lugares allá en El Salvador donde hagan filas para comprar algo al hospital, qué sé yo. Los famosos agromercados que ha puesto el presidente hoy. Ah, bueno, hacen fila. Hacen unas filas. Sí, Ah, porque es más barato en el agromercado que en el mercado. imagínate. ¿Se da cuenta? Hagamos de cuenta que la gente dice, el que más madruga es el primero que compra. Y entonces en este cuadro es el que madruga más, la silla VIP. Porque ahí no le cobran, Hay silla VIP, pero no cobran, o sea que es por orden de llegada. Vamos a ver. Ajá. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les Ujú. predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Ahí, hasta ahí. Mire, nadie dice de qué distancia venían estos 4 hombres con el paralítico. Pero el punto era que la noticia era que el centro de acopio, ¿dónde era, Carolina Blandón? El centro de acopio, ¿dónde era? Prenda micrófonos. Cristian Rocafuerte, ¿dónde era el centro de acopio? Mira, el Señor Jesús estaba en Capernaum. Capernaum, ahí dice Marcos capítulo 2. Claro, Capernaum. Y lo ese era dije el centro. al inicio del punto de partida, dije, ahora Jesús dice que va a estar en Capernaum y alguien llevó la noticia. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Yo lo que estoy es parafraseando el texto desde el contexto cultural simplemente. Ahí va a ser la convención, dice. Bueno, exactamente. Ya estamos agregando, así es. Eso es lo que el predicador hoy a veces no hace. El predicador no se mete en el mundo del texto. Por eso casi no saca. Y aquí les voy a explicar lo que Jesús dijo que tomará de lo mío. ¿Sabe por qué hay hombres que son más usados por Dios que otros? Porque hay unos que navegan continuamente en la palabra. Entonces el Espíritu Santo tiene de dónde tomar, que eso es de él. Si usted tiene palabra de Dios y Dios es la palabra, entonces lo que toma de ti es lo del mismo. Por eso dijo, tomará de lo mío cuando venga el Espíritu Santo que está metido en nosotros, toma. De no es que usted a veces se ha parado, yo me he parado, por ejemplo, yo ahora que fui a El Salvador no tenía, yo iba a otro objetivo y no tenía ningún mensaje preparado para 5 días que me tocaba predicar. Ninguno. Y cuando llego el pastor me dice, hoy le toca. Y yo vengo cansado del viaje de 11 horas. Y digo, estoy listo. Pero yo no es como gente que dice, le toca una campaña y hay que hacerlo. Y le tocó preparar el mensaje 4 meses antes. No, yo no sabía que iba a predicar.
Y mientras estaba orando, el Señor me dice, este pasaje que estoy enseñando aquí, pero no lo expliqué como aquí ahora, porque era otro escenario. Aquí porque estoy con ¿qué? Con académicos, si así les puedo llamar, porque ya llevan como 3 meses. Pero allá no puedo porque son gente de colonia. Entonces enfoqué el texto para otro lado. Y es, tú necesitas un amigo. ¿Te ves? Ese fue la bendición de tener un amigo. Ese fue el mensaje. Y ese mensaje, para gloria de Dios lo digo, y humillación mía, del vecino que estaba al frente, él cuenta, yo no me di cuenta, le contó el pastor, porque él se vino corriendo en medio de la prédica, sin camisa, a entregar su vida a Cristo. Entonces ya todo termina y le dice él al pastor, vea mi hermano, ¿sabe por qué yo, perdóneme que vine al culto sin camisa, pero yo estaba acostado en mi cama? ¿Y quién era ese hombre? Un borracho que se mantiene tomando todos los fines de semana. Y dice el hermano, esto nunca había sucedido aquí, el tiempo que llevamos. Y es que él dice que estaba acostado y sintió que una fuerza lo tomó y lo levantó de la cama. Amén. Y salió corriendo a meterse al culto. Y yo dije, wow, yo no creí que eso hubiera estado pasando, pero el mensaje se estaba predicando y estaba tocando gente allá afuera. Pero ¿qué es lo que sucede? Obviamente. ¿Qué pasó? Al otro día y después entró otro joven, al otro día yo creo que este le cuenta a los otros borrachos y el culto del domingo estuvo lleno de los borrachos. Entonces se corre la noticia, que es lo que le pasó a Jesús. Ahora no sabemos de dónde traían al paralítico, pero la cita era, como dice el hermano, la convención era en Capernaum y ahí va a haber sanidad. Amén. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno sabe que en un lugar está su milagro, no hay excusas. Cuando yo sé que en el instituto puedo capacitarme para que Dios me use, no hay excusas, a menos que la internet se caiga. O sea, yo particularmente, yo digo, en el momento de mi estudio, ¿no? Y mi familia lo sabe, cuando yo me ponía a estudiar, decía, todo el mundo, tranco mi puerta. Así lo hacía yo, trancaba mi puerta. Esta hora es sagrada. Nadie me va a entrar. Mi hija, ¿qué papi? No, no estoy en este momento. ¿Por qué? Porque cuando una mujer o un hombre se educa, miren lo que pasa. Lea Eclesiastés 8:1, Carolina Blandón. Miren lo que pasa cuando una mujer o un hombre se educa en la Biblia. Mire, empieza a recorrer el mundo porque hasta usted, Cristian, Samuel, invitan a ese hombre a que vaya a dar un mensaje a su iglesia, porque tiene algo que dar. Y le voy a decir, hay un predicador en Colombia que lo conocemos mucho que se llama David Alomía. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Cuando decíamos, o otro que se llama Carlos Mosquera, cuando el pastor decía, queremos invitar a David Alomía, pero no tenemos los recursos, aparecía hasta de sobra. ¿Entiendes? Aparecía dinero hasta de sobra. Él estuvo predicando acá hace un par de días atrás. Bueno, ¿se da cuenta? ¿Por qué aparecía dinero hasta de sobra cuando decía nomás el nombre Alomía va a venir a predicar? Recojamos una ofrenda. Por la investidura que tiene, por el mensaje que Dios le ha dado. Pero para que él tenga ese mensaje, para que él tenga esa unción, no es que soplaron del cielo y le cayó. No es así. No es así. ¿Cómo se llama el pastor, hermano? Disculpe. David Alomía. David Aromía. Ah, Sí, ya. señor. De la Pentecostal Unida. Yo le decía a un pastor al que fui a El Salvador que yo tuve un segundo pastor, no sé, el hermano Carlos lo conoció, se llama José Garcés. No sé. Yeah. ¿Usted lo conoció? Sí, sí. Bueno, yo no sé si ahora esté a ese nivel de unción, pero él fue mi segundo pastor.
Y yo le dije un día a él, yo solamente le digo a Dios que me dé la mitad de la unción que usted tiene. Porque el hermano José Garcés cuando predicaba, ay Dios mío, venía él fue misionero en Bahía Solano. ¿Tú lo has escuchado predicar, hermano Carlos? Sí, varias veces lo he escuchado, sí. Ay, hermano, que fue pastor mío cuando el hermano le decía a uno, él se paraba, él estaba en el culto y estaban los hermanos cantando. Y como estaban cantando como así flojo, él hacía parar la música y le pedía el micrófono. Y él decía, hermano, ¿ustedes creen que saben alabar a Dios? Pero él no lo hacía así que en la carne, no, sino que cuando ya estaba, creo, en el espíritu pasaba. ¿Usted cree que ustedes están alabando a Dios? Alabar a Dios. ¿Usted sabe lo que significa alabar a Dios? Y empezaba por ahí, y lo iba tomando el espíritu. ¿Ustedes quieren saber qué es alabar a Dios? Así era así. Y la presencia de Dios empezaba a derramarse. Decía, uno gime. A veces las palabras no salen, pero el alma nomás dice, "Mm". Y ya, es hermano una cosa increíble, tremenda de unción. Entonces, yo le decía al pastor, ¿dónde está el secreto? Decía, no hay ningún secreto, Maxi. Me decía, simplemente tienes que saber que Dios es capaz de hacer todo. Pero la fe, me decía él, la fe madura. ¿Qué significa la fe madura? Me decía, es que está la fe de un niño y está la fe de un hombre que ha madurado su fe. ¿Cuál es el ejemplo? Abraham. Abraham le dice, te vamos a quitar el niño. Carolina, te vamos a quitar el niño que tú más quieres. A Carlos, Carlos, te vamos a quitar el niño que tú más quieres si sigue yendo a la iglesia. ¿Entiendes? Que te diga, ay, pero Señor, no, listo. Tenía algo para ti, pero no estás capacitado todavía. Sigue en tu nivel ahí. Eres un niño. ¿Ya ven? Entonces, para que Abraham se convirtiera en el padre de la fe, él pasó ese proceso de desconectarse de las emociones naturales para conectarse con las emociones espirituales. Prefería perder al hijo que más quería y no la fe en su Dios. Poderoso eso, ¿no? Hermano, quiero Ajá. aportar algo. Sí, señor. Hablando de que a mi hija, yo perdí a mi hija, me la quitaron a los 7 años. La Ajá. mamá murió en Venezuela, ya no Sí. vivía conmigo. Ajá. Los familiares se me la llevaron engañada a mi niña de 7 años Wow. y sin embargo eso me dolió mucho porque Ah, no la conseguí, no sé dónde no se la habían llevado, ujú. pero sin embargo mi fe se mantuvo siempre viva. Y la noticia que el año pasado, en octubre, eh, tengo noticia de mi hija. Pasaron 13 años, ya mi hija tiene 19 años y la Wow. encontré. Dios me la dio otra vez. Tanto. Qué Y hermano, poderoso. eso fue, uy, no, eso cuando, ahora que yo hablé con mi hija, eso fue llanto y llanto. Y mi hija dice, papá, yo sí sabía que usted existía, Wow, pero tremendo. bueno, Dios, Dios hace procesar a uno de diferentes maneras. Lo admiro, mi hermano. Lo admiro yo. Y ahora me toca viajar allá a Venezuela a ver a Ajá. mi hija. Gloria a Dios. Lo admiro. Amén. Porque lo que usted está hablando es lo que me decía el pastor José Garcés. Una predicación en el púlpito que se levante un paralítico la da cualquiera, decía él. Pero que pasar un proceso como ese, que decía él, esos son los hombres de fe. Porque usted puede pararse en un púlpito, como dice, él mismo me enseñaba eso. Te paras en un púlpito y como tienes el Espíritu Santo te unge. Y en ese momento puede haber un milagro de un muerto resucitar. Pero otra cosa es cuando usted le dice, mira, te vamos a quitar esto. Porque miren a Elías, ¿se acuerdan de Elías?
hizo descender fuego del cielo. Y cuando quisieron tocarlo a él, ahí ya la fe menguó, por así decirlo. ¿Entiendes? Como a alguien, por ejemplo, le levantan una calumnia en la iglesia para el mundo. O, por ejemplo, un chisme para el mundo. Entonces alguien dice, ¿cuál era el tipo de fe que tenía esa persona? Entonces la gente dice después, pero es que él predicó un mensaje donde levantó un paralítico, pero está en el mundo. No, es que eso era unción, no era una fe madura. La fe madura era como la de Job, que saben y conocen bien quién es su Dios. Por eso él emite la palabra que dice, yo sé que mi Redentor vive y aún después del polvo, ¿han leído eso? Amén. Mis ojos van a ver al Rey. ¿Sabe qué está significando esa palabra después del polvo? Significa que después de muerto, Él tiene poder para volverme a dar la vida para ver la restauración mía. Entonces es una cosa increíble lo que representan los hombres de fe que conocen a Dios y tienen madurez. Una, Jehová dio, Jehová quitó. Amén, amén. Ese es el vocablo. un aporte. Sí, mi hermano, adelante. Un aporte, hermano. Amén, Eh, adelante. eh, si vemos la parte de la fe de Abraham, por eso le llaman el padre en la fe. Ujú, Y no es que Abraham fue perfecto, no, si era ser humano y pues cometió los errores, como usted ya lo dijo, ujú. porque el único perfecto es Dios. Amén. Pero Abraham sabía y tenía su mirada puesta también en la promesa que Dios le había hecho, que ese hijo iba a ser la descendencia, pero aún así no se atrevió a cuestionar a Dios y Así es. obedeció lo que el Señor le pidió. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su aporte. Entonces, ¿qué os quiero decir con todo lo que estamos hablando? Es que el crecimiento y el aprendizaje depende de usted. Es decir, cada uno tiene un compromiso con su aprendizaje y su crecimiento. Si os digo que una persona que tiene conocimiento fuerte de la palabra puede en su momento sentir frialdad, pero creo que nunca le llegan esos pensamientos de que me voy para el mundo. No lo sé bien porque no me ha sucedido. Si uno le llega como un pequeño desánimo de algo, desánimo, por ejemplo, de seguir, por ejemplo, evangelizando. A mí no me ha llegado eso, pero hay gente que me ha contado. Le puede llegar un desánimo como que, hoy no quiero ir al culto. Eso es un desánimo de no ir al culto. Pero una cosa es cuando tú vives pensando en volver atrás. Esa es otra cosa. Cualquier cosa, no, yo voy a ir para el mundo. O la mente le dice para el mundo. Esa persona le falta conocer a Dios. Conocer, porque cuando un hombre o una mujer conoce a Dios, es lo último que piensa en el mundo. Porque sabe que ya no hay nada para él o para ella. Nada. Amén, hermano, así es. ¿Usted ha El visto que? apóstol Pablo, Amén, siga, disculpe, hermano. el apóstol Siga. Pablo mismo, con todo el conocimiento que él tenía, pues él menguó, Ujú, desmayó, ujú. pero tuvo que aparecer el Espíritu Santo y decirle, tranquilo, que no va a haber ninguna pérdida humana, solo Ujú. material, y lo material se recupera. Y Pablo Amén. como que otra vez recobró esa fuerza y Ujú. animó a los que estaban allí, porque todos estaban desanimados. Sí, Señor, así es. Amén, amén. Eso es verdad. Entonces, una iglesia, una comunidad cristiana puede experimentar el desánimo, sí, porque incluso las iglesias nunca están en un estándar espiritual. ¿Sabían eso? Nunca. A veces usted sube, a veces baja, a veces se mantiene, pero casi nunca está en un estándar en el sentido de niveles espirituales. Pero la fe sí debe tener una conexión que vaya en crecimiento. Un ejemplo de decir, yo sé que sin Dios no soy nada.
como contaba un hermano, Henry Casarán. Henry Casarán también es un pastor de la Pentecostal Unida. Yo los conocí a ellos. Ellos fueron mi inspiración cuando yo estaba más jovencito. Eran una inspiración para mí porque ellos eran misioneros y llegaban a predicar a las iglesias nomás como entrada por salida. Y cuando esa gente llegaba, ay, Dios mío, hermano Henry Casarán daba unos testimonios que uno se quedaba, wow. Decía, vea, hermano, mi mamá una vez estaba fría espiritualmente y no tenía qué comer y se metió a un cuarto y le decía a Dios, vea mi Señor, yo necesito plata para darle comer a mis hijos. De aquí a las 4 de la tarde necesito la comida de mis hijos. Y dice el hermano que a las 4 estaba la plata allí y estaba fría. ¿Usted sabe qué significa eso? Es una mujer que conoce a Dios. O como que han tenido una relación con Dios tan fuerte que aunque se enfrían, saben que Dios tiene la capacidad y el poder, si claman con fe, de Dios actuar. Ahí está. Bueno, mis hermanos, porque ya el tiempo se nos fue aquí, pero vamos acá a leer los versículos de Génesis. Ah, la hermana Carolina iba a leer Eclesiastés 8:1, ¿cierto? Léalo. Cuando te capacitas, mira lo que sucede. Escucha eso. ¿Quién como el sabio? Sí. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Cuando la palabra dice la sabiduría del hombre, no es que la Biblia sea muy masculina o machista, sino que la palabra sabiduría del hombre incluye el género humano completo, tanto mujer como hombre. Es decir, que si la gente quiere ser bella o que el rostro le brille, ¿qué debería estar adquiriendo? Conocimiento, sabiduría. A veces la gente se preocupa más por el maquillaje que por la sabiduría, ¿no? O nos preocupamos más por el maquillaje que puede ir en nuestro rostro y no por la sabiduría que ilumina nuestro rostro. Que alguien no vea solamente el maquillaje de nuestro rostro, sino que cuando hablemos el rostro se nos ilumine. ¿Han visto esas películas donde la gente se transforma? Superman, la Mujer Maravilla. Eso pasa cuando una mujer habla con conocimiento y cuando un hombre habla con conocimiento. La gente los ve como Superman o Supergirl. ¿Cierto? Así los ve la gente, porque entran a otra dimensión en base al conocimiento que están escuchando. Pastor, pruébeme eso. Jesucristo cuando estaba arengando la palabra, mandaron el Sanedrín, tráenmelo acá. ¿Recuerdan? Tráiganmelo acá ese Jesús que ya no va a alborotar más la gente. Y los alguaciles llegaron y cometieron un error. Dijeron entre sí, estoy parafraseando, cuando termine la prédica, lo agarramos. ¿Entiendes? Vamos a esperar que termine la prédica, que no demora más de media hora. Ese fue el error. Y esas palabras de Jesús lo llevaron a otra dimensión. Y cuando termina Jesús de predicar, ellos simplemente dan la vuelta y se regresan y le dicen los alguaciles, los magistrados, ¿dónde está Jesús? Ah, Jesús. Ay, si les contáramos, ustedes fueran estado en esa clase. No, yo nunca en mi vida había escuchado un discurso como ese. Así dice el texto sagrado. ¿Se dan cuenta? Entonces la predicación, con bien trazada la prédica. Cuando usted invita a un amigo al culto, la gente dice, ¿y cuándo predica el hermano Samuel? ¿Cómo que llama el que predicó hoy? Samuel. ¿Y cuándo le toca predicar a él? La próxima semana. La próxima semana vengo. ¿A cuántos han escuchado esas voces? Porque le contaba un hermano que en Colombia a uno lo enseñan a ser evangelista. O sea, tiene que salir a evangelizar. Entonces uno se va a traer amigos al culto y uno quiere que la prédica sea buena para que el que trajo al culto sienta al Señor.
Y entonces cuando el culto termina, uno le pregunta, ¿y qué te pareció el culto? Levanten la mano los que han hecho eso o que han invitado a alguien y se acercan. Amén. ¿Qué te pareció el culto? Y dice, me gustó esa prédica. ¿Cuándo le toca predicar a él? No, pues él predica a veces los sábados. Entonces, invítame el día que vaya a predicar él o ella. ¿Sí les pasó eso? Así pasa. ¿Se dan cuenta? Aprovechemos para algunas preguntitas. Levantan la mano y pregunten. Hermano, yo quería preguntar sobre lo que está pasando ahorita en, con Irak y, y Israel, Ajá. Jerusalén. Bueno, Muchos, muchos dicen que ese conflicto ujú. es por política, otros dicen que es por religión, Bueno, pero ahorita, sí, yo, ahorita lo que está ahorita pasando. yo no puedo, en esta clase, con estas clases sí comprendemos ese conflicto, pero ahorita no le puedo tocar el tema de lleno porque no está viendo las noticias, pero sí le voy a hablar que los conflictos en el Oriente Próximo y el Oriente Medio siempre va a ser una lucha de poder y territorio e incluso religión. Esos tres aspectos, lucha de poder, territorio o religión. Ahí me quedo hasta ahora en lo que he estudiado de geografía bíblica, pero el conflicto actual no lo puedo mencionar como tal porque se originó nuevamente, pero siempre las naciones han estado en conflicto en el Oriente Próximo y el Medio Oriente ha sido por territorio, territorios que dicen me pertenece, porque antes que la guerra explote hay diálogos y cuando no se llega a ningún acuerdo del diálogo, entonces se declara la guerra. ¿Sí es así o no? Así es, Entonces ahí es siempre eso, la lucha de poder. Y siempre se está peleando, en cuanto al Medio Oriente, siempre se está peleando las tierras. Y esas tierras no son más que la gran heredad del hombre protagonista de nuestra clase de hoy. ¿Cómo se llama? Pero no lo hemos mencionado. Abraham. Abraham. Y ahí lo mencionó alguien, dijo, a ti te daré la tierra y su descendencia. Entonces, como ahí tenemos que estudiar a Ismael, tenemos que estudiar acá el Medio Oriente eh, por los lados de Asiria, por los lados de los filisteos, que ahora está todo eso renovado. Aquí lo tenemos. Yo los tengo por aquí en la clase de aquí, precisamente está. Ya se los voy a mostrar para que lo miren. Oh, vamos a ver aquí, los tengo por aquí. En esto de geografía bíblica estamos estudiando esto. Hermano, léame ahí si alcanzan a ver la pantalla. ¿Quién lo está? Carolina Blandón. Vamos a leer aquí. Espere. Aquí. ¿Qué países conforman el Medio Oriente? A Ajá. pesar de que su territorio no está exactamente, ¿es ahí? Sí. Delimitado, se considera que las fronteras del actual Oriente Medio se Ujú. forman por la situación geográfica de los siguientes 19 países. Cara, ahí. Va a mencionar la hermana los países y el hermano me va a decir que está viendo la noticia que cuáles son los países que están ahorita peleando. Léalos. Siria, Irak, Líbano, Irán, Palestina, ajá, Israel, Ujú. Jordania, Jordania, A ver, ok. ¿cuáles son los países, hermano, ahorita que están peleando? Está Irán, Irak. más que Ujú. todo ahorita Irán, Irak. Ajá. Mira, estas tierras todas son del Medio Oriente y todas estas están en el contexto de Abraham, Isaac, Jacob.
Todos están peleando por la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Entonces, al adquirir el poder político, se invade. O, como no quiero pelear contigo porque eres mi hermano, eres mi familiar de alguna manera, somos de la misma línea, ellos lo saben. Entonces, queda bajo mi poder. Un ejemplo, quédate bajo mi poder y yo controlo. Y es cuando usted dice, yo no quiero quedar bajo tu poder porque esa tierra me pertenece a mí. Así en palabras castizas, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la guerra y el que gane se queda con la tierra. ¿Entiende? Y explota la guerra. Siga leyendo los otros. Ajá. ¿Dónde? Kuwait, ¿se Sí, lee así? sí. Bahrein, Arabia, Arabia Saudita. Arabia Saudita, Qatar. Qatar, Vamos con, Emiratos vamos con Árabes. el Emiratos Árabes Unidos. No ve bien, licenciada. Omán, Yemen, Egipto, Sudán, Libia, Chipre, Chipre. Chipre y Turquía. Mire, todo esto que está aquí es una cosa actualizada, pero ¿qué significa esto? Lea aquí. Se llama Oriente Medio a la extensa zona geográfica ubicada en la confluencia del suroccidente asiático, el norte de África y el este europeo, Formando. formando una región donde cohabita una gran variedad de culturas y religiones. Ujú. Esta zona es de gran importancia histórica, ya que en ella se originan algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, Ahí, se da como cuenta que se originan, o las actuales que hay ahora que se le cambiaron los nombres, simplemente nacen de aquí, de la antigua Mesopotamia, que ya les enseñé parte de ello en el capítulo 10 y 11 de Génesis. Siga leyendo. como la Mesopotamia, la persa y la griega. Además, ahí surgen tres grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam, que Coexisten. coexisten Ujú. todavía a día de hoy bajo la predominancia cultural árabe musulmana. Ahí. Ajá. Aquí. Asimismo, Oriente Medio es un punto de interés geopolítico por dos grandes motivos. Escúchelo bien. Ajá. Su ubicación, que enlaza tres continentes, tiene salida a diversos mares y hacen de frontera entre el mundo oriental y el occidental. Sí. Su subsuelo, una gran fuente de riquezas minerales y energéticas que Ajá. resultan muy valiosas para el mundo contemporáneo, como ¿Cómo? el petróleo, el gas natural, el oro o el aluminio, entre otros. Ahí, dejémoslo ahí. Esto lo leímos solamente para dar una ilustración a mi hermano Cristian, un esbozo para tener una teoría de por qué los conflictos en este Oriente Medio. Ahí lo tenemos. Entonces, como le dije, para ser responsable, no puedo hablar en este momento por qué la guerra actual se está dando, pero ahí están las bases. Tres puntos que yo manejo: religión, tierras, y las tierras que tienen, lo que nosotros vimos ahí: gas natural, petróleo, oro, metales preciosos. Entonces, buscan la riqueza. El pueblo judío es un pueblo muy rico, los árabes son ricos y quieren más riquezas. Como desde orígenes vienen luchando por tierras y por tener poder político, y el poder político subyuga y se enriquece cuando subyuga. Voy a parar aquí porque saben que ya empiezan a hablar de política y